Un saludo para todos. En este video vamos a hablar del desarrollo del sistema nervioso central. El sistema nervioso central comienza siendo, en una etapa temprana del desarrollo embrionario, como un tubo hueco y mantiene esta forma básica incluso después de haberse desarrollado completamente. Durante su desarrollo, ciertas partes del tubo se alargan, se forman curvaturas y pliegues, y el tejido que rodea el tubo se engrosa hasta que el encéfalo adquiere su forma final. El desarrollo del sistema nervioso empieza en torno al 18º día después de la concepción. Parte del ectodermo, la capa más externa del dorso del embrión, se hace más grueso y forma una placa. Los bordes de esta placa forman crestas que se fruncen a lo largo del eje longitudinal. Al cabo de unos 21 días, esas crestas contactan y se fusionan formando el tubo neural, que da origen al encéfalo y la médula espinal. La parte superior de las crestas se separa del tubo neural y se convierte en ganglios del sistema nervioso neurovegetativo. A los 28 días de desarrollo, el tubo neural se ha cerrado en su extremo rostral. Se ha dividido en 3 cámaras conectadas entre sí. Estas se convierten en ventrículos y el tejido que la rodea se convierte en las 3 partes principales del encéfalo: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Cuando avanza el desarrollo, el prosencéfalo se divide en 3 partes independientes, que se convierten en los 2 ventrículos laterales y el tercer ventrículo. La región que rodea a los ventrículos laterales se convierte en el telencéfalo, más conocido como encéfalo terminal, y la que rodea al tercer ventrículo se convierte en el diencéfalo. Al adquirir su forma final, la cámara dentro del mesencéfalo o encéfalo medio se hace más estrecha, formando el acueducto cerebral, y se desarrollan 2 estructuras en el romboencéfalo: el metencéfalo, conocido como encéfalo posterior, y el mielencéfalo, conocido como encéfalo medular. El desarrollo del encéfalo parte de un fino tubo y acaba en una estructura que pesa aproximadamente 1.400 gramos y consta de unos 100.000 millones de células. Las células que revisten el interior del tubo neural dan lugar a las del sistema nervioso central. Estas células se dividen produciendo neuronas y neurogliocitos, que luego migran lejos del centro. A las 10 semanas de la concepción, el encéfalo del feto humano mide aproximadamente 1.25 centímetros de largo. A las 20 semanas, el encéfalo mide unos 5 centímetros de largo y presenta la forma básica del encéfalo maduro. En una sección transversal se aprecia más tejido cerebral que ventrículo. Por otra parte, tenemos en cuenta el desarrollo de la corteza cerebral. Es de unos 3 milímetros de grosor. Diferentes regiones de la corteza cerebral llevan a cabo funciones especializadas. Unas reciben y analizan información visual, otras reciben y analizan información auditiva, otras controlan el movimiento de los músculos, entre otras funciones. Considerando el tamaño del cuerpo, la corteza cerebral es mayor en los seres humanos que en cualquier otra especie. Los circuitos neurales de la corteza cerebral desempeñan un papel fundamental en la cognición y el control del movimiento. Las células de la zona ventricular, que dan lugar a neuronas, son conocidas como células precursoras o células madre. Durante la primera fase del desarrollo, las células precursoras se dividen, produciendo nuevas células precursoras y aumentando el tamaño de la zona ventricular. Esta fase se denomina división simétrica, ya que la división de cada célula precursora da lugar a 2 células idénticas. Luego, 7 semanas después de la concepción, estas células reciben una señal para iniciar un proceso o un periodo de división asimétrica. Durante dicha fase, las células se dividen asimétricamente, produciendo otra célula fundadora, que permanece en el mismo lugar, y una neurona que se desplaza hacia la corteza cerebral, guiada por la fibra de un neurogliocito radial.
Las células se desplazan lentamente por las fibras radiales como amebas, abriéndose paso entre neuronas que se originaron antes. El periodo de división asimétrica dura unos 3 meses. El encéfalo de los primeros vertebrados era más pequeño que el de los animales que le sucedieron y también más sencillo. El proceso evolutivo desembocó en cambios genéticos que fueron responsables del desarrollo de los encéfalos más complejos, con más partes y más interconexiones. Un factor importante en la evolución de encéfalos más complejos es la duplicación genética. El encéfalo humano resulta ser mayor que el de cualquier otro animal, 3 veces mayor que el de un chimpancé, nuestro pariente más cercano. El cerebro está compuesto por 3 grandes partes: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rovencéfalo. El prosencéfalo, también conocido como cerebro anterior, es la parte más voluminosa y compleja del cerebro. Está formado por el telencéfalo, el área con todos sus pliegues y surcos que suelen verse en las ilustraciones del cerebro, así como por otras estructuras que hay debajo de él. El telencéfalo contiene la información que básicamente te convierte en quien eres: tu inteligencia, tu memoria, tu personalidad, tus acciones, tu habla y tu capacidad de sentir y de moverte. Áreas específicas del telencéfalo se encargan de procesar diferentes tipos de información. Se llaman lóbulos y hay 4 en total: el lóbulo frontal, el parietal, el temporal y el occipital. El telencéfalo se divide en 2 mitades llamadas hemisferios. Están conectadas por la parte central mediante un haz de fibras nerviosas que permiten que se comuniquen entre sí. Aunque ambas mitades pueden parecer idénticas, como una imagen y un reflejo, muchos científicos creen que tienen diferentes funciones. El hemisferio izquierdo se considera el lado lógico, analítico y objetivo. El hemisferio derecho se considera el lado más intuitivo, creativo y subjetivo. Por lo tanto, mientras haces cuentas utilizas el hemisferio izquierdo, pero mientras escuchas música utilizas el lado derecho del cerebro. La segunda gran división del procénfalo y el diencéfalo se localiza entre el telecénfalo y el mesénfalo, rodeado del tercer ventrículo. Sus 2 estructuras más importantes son el tálamo y el hipotálamo. El tálamo es el encargado de controlar el movimiento en el proceso de relevo del sueño y la información sensorial. La información que toma la pasa a la corteza cerebral, y aunque también ocurre en sentido contrario, siendo el tálamo el que reparte la información al resto del cuerpo. Se sitúa cerca de la línea media de los hemisferios cerebrales, en la zona inmediatamente medial y caudal de los ganglios basales. El tálamo consta de 2 lóbulos conectados mediante un puente de sustancia gris, la masa intermedia que traspasa la parte medial del tercer ventrículo. El tálamo se encarga de enviar los mensajes procedentes de los organismos sensoriales como los ojos, los oídos, la nariz, los dedos y la corteza cerebral. Ahora vamos a hablar del tálamo. Es el que constituye la parte dorsal del trencéfalo, estar cerca de la línea media de los hemisferios cerebrales. El tálamo consta de 2 lóbulos conectados que se traspasan a la masa gris. Esta está intermediada. Se traspasa la parte medial del tercer ventrículo. Tenemos las fibras de proyección. Son conjuntos de acciones que surgen en cuerpos celulares que están en el encéfalo. El tálamo también está dividido en varios núcleos. Sus neuronas envían información sensorial específicas a la corteza cerebral. Encontramos el hipotálamo, que está en la base del encéfalo, debajo del tálamo. Tiene una función muy importante de controlar el sistema nervioso. Este se sitúa en ambos lados de la región ventral y del tercer ventrículo. La función del hipotálamo es muy importante porque con ella, por ejemplo, dormimos, comemos, bebemos agua, líquido. A su vez también es una gran parte del sistema endocrino. Está controlando hormonas producidas por las células del hipotálamo. Encontramos el cerebelo. Está cubierto por la corteza cerebelosa, contiene núcleo, recibe proyecciones desde la corteza del cerebro y a su vez por fuera del cerebro. Sus funciones es la coordinación de la actividad muscular, es el equilibrio, es el que recibe información a nivel periférico y central.
Si hay daños, encontramos un síndrome cerebeloso, que es cuando la persona no coordina extremidades del mismo hemisferio afectado. También puede afectar la postura, la ejecución de varios movimientos. La médula espinal, que está compuesta por la protuberancia, el bulbo raquídeo, la raíz espinal, el bloqueo caudal, a su misma vez se extiende desde la base del cráneo hasta la segunda vértebra lumbar. Se presenta con una sustancia gris por cuerpos neuronales. Es una estructura larga. Su principal función es destruir las fibras motoras a los órganos afectados del cuerpo, las glándulas y los músculos. Recoge información somatosensorial que envía al encéfalo. Tenemos el núcleo rojo y la sustancia negra. Son componentes importantes del sistema motor. Un haz de axones que está en el núcleo rojo se constituye de fibras que llevan la información a la corteza cerebral y el cerebro hasta la médula espinal. La médula espinal es una estructura larga y cónica de un grosor aproximado al del dedo meñique. Su función principal es la de distribuir fibras motoras a los órganos efectores del cuerpo, como glándulas y músculos. También la de recoger información somatosensorial que ha de ser enviada directamente al encéfalo. Nuestra médula espinal está protegida por la columna vertebral, que está compuesta por 24 vértebras individuales correspondiente a la región cervical, que controla parte del cuello, diafragma y extremidades superiores. La torácica, que controla el tórax y el abdomen. La lumbar, las extremidades inferiores, parte inferior o baja de la espalda. Y por las vértebras, que componen las porciones sacra y coxígea de la columna, quienes regulan el funcionamiento de la pelvis y los esfínteres. La médula espinal y el encéfalo se comunican con el resto del cuerpo a través de los nervios craneales y raquídeos. Los nervios craneales o espinales son aquellos que se unen a las raíces dorsales y ventrales que surgen de la médula espinal. Estos salen de la columna vertebral y viajan hacia los músculos, ramificándose o extendiéndose repetidamente a medida que avanzan. Las ramas de los nervios raquídeos siguen a los vasos sanguíneos, especialmente aquellas que inervan los músculos esqueléticos. Los nervios raquídeos son 31 pares, entre derechos e izquierdos. Estos se encuentran distribuidos en 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un pequeño coxígeo. Los nervios craneales consta de 12 pares de nervios unidos a la superficie ventral del encéfalo. La mayoría de ellos desempeñan funciones sensoriales y motoras referentes a la región de la cabeza y el cuello. Los nervios craneales difieren en los tipos funcionales de las fibras que los componen. Encontramos los nervios sensoriales en los órganos de los sentidos ubicados en la cabeza. Los nervios motores los podemos encontrar en la musculatura esquelética y la musculatura voluntaria. Y por último, los nervios mixtos, aquellos que también los podemos conseguir como musculatura esquelética. Uno de los nervios, el nervio vago, regula las funciones de los órganos de las cavidades torácica y abdominal. La información somatosensorial y la del sentido del gusto se recibe a través de nervios craneales. La información auditiva, vestibular y visual se recibe a través de fibras de neuronas bipolares. La información olfativa se recibe a través de los bulbos olfativos, que son los que forman parte del encéfalo y contienen una considerable cantidad de circuitos neuronales. La otra rama del sistema nervioso periférico, el sistema nervioso neurovegetativo o el sistema nervioso autónomo, consta de 2 sistemas anatómicamente independientes, la división simpática y la división parasimpática.
Escasas veces los órganos del cuerpo son inervados por dos subdivisiones y cada una de ellas provoca un efecto diferente. Por ejemplo, la división simpática controla procesos que ocurren durante estados emocionales intensos o el ejercicio físico, o sea que realiza actividades relacionadas con la activación y el gasto de las reservas de energía almacenadas en el cuerpo, como el aumento de la frecuencia cardíaca. Ocurre cuando un organismo tiene una emoción intensa, aumenta su flujo sanguíneo, estimula la secreción de adrenalina. Esto produce un incremento en la frecuencia cardíaca y una elevación del nivel de azúcar en la sangre. Entre ellas también dilata las pupilas, inhibe las lágrimas, inhibe la salivación, acelera el latido cardíaco y estimula la sudoración. Este proceso es muy diferente al que se realiza en la división parasimpática del mismo sistema nervioso. Mantiene procesos relacionados con el aumento del suministro al cuerpo de la misma energía almacenada. Por ejemplo, como el proceso de salivación, está la secreción de jugos digestivos, está también el aumento sanguíneo al sistema gastrointestinal. Controla las pupilas, produce lágrimas, contrae las vías respiratorias, lentifica el latido cardíaco, estimula el sistema digestivo, es decir, esta división controla funciones que se dan durante un estado de relajación, muy diferente a nuestra otra división.